Hello students, good morning. I am your teacher John and today we are going to talk about the simple questions, okay? The structure of the simple questions. Here we are going to use the personal pronouns, the verb to be and the family vocabulary, okay? The structure is the verb plus the subject plus the complement. Here in the subject we are going to use the personal pronouns and in the complement we are going to use the family vocabulary, okay? If we use terms that we know, it's easier. Estudiantes, el día de hoy vamos a revisar lo que son las preguntas simples, ¿sí? Vamos a revisar las preguntas simples con la estructura que es el verbo más el sujeto más el complemento. Esta es la estructura para lo cual vamos a utilizar el verbo to be que habíamos revisado, los pronombres personales y finalmente el vocabulario de la familia. Lo hacemos con términos conocidos para que sea aún más fácil de entender cuál es la estructura y cómo nosotros aplicarla a nuestro diario vivir. So let's start. Here we have an example. Is he my father? Here we have is the verb, he the subject, my father the complement, ¿ok? Es realmente similar a las oraciones, simplemente que cambiamos el orden de ciertas palabras. Por ejemplo, en este caso va primero el verbo is, seguido por el sujeto, he, y finalmente el complemento, my father. Es importante conocer que en el área de inglés, en el tema de inglés, simplemente se utiliza el signo de pregunta al final, no al inicio, simplemente al final, siempre. Ok, now I'm going to show you more examples. Okay, let's see. What's the difference between the sentence and the question? Let's see. Here we have a sentence. She is my mother. And here we have a question. Is she my mother? What's the difference? We have to change the verb with the personal pronouns. Let's see. She is she? The first, we have to use the verb. And later, we have to use the personal pronouns, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una oración y una pregunta en inglés? Bien, la forma más sencilla de aprender esto es simplemente cambiando la posición entre el verbo y en este caso el pronombre personal que viene a ser el sujeto. Bien, en primer lugar ponemos el verbo y después ponemos el pronombre personal. Es la forma más sencilla como nosotros podemos conocer la estructura de una pregunta, ¿bien? ¿Sí? Simplemente en una oración establecida, el verbo lo pasamos al inicio y el sujeto lo pasamos luego del verbo. Bien, el complemento no cambia de lugar, ¿sí? Simplemente el verbo y el pronombre personal, ¿sí? Es la forma más fácil de conocer cómo nosotros estructurar una pregunta, ¿ok? Now I'm going to show you more examples. Here we have more examples. In the first example, is he my cousin? Like I said before, we have to change the verb to be with the personal pronouns. Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que nos dice, él es mi primo. Recordemos cambiar primero el verbo, ¿se dan cuenta? Primero el verbo y luego el pronombre personal, ¿sí? ¿Cómo traducimos nosotros una pregunta del inglés al español? Simplemente, una forma sencilla de hacerlo es como decir una oración, pero con el acento de pregunta. En este caso, is he my cousin? ¿Él es mi primo? Recordemos, para hacer una oración, nosotros simplemente podríamos decir, he is my cousin, ¿ok? He is my cousin.
¿Qué estamos diciendo ahí? Él es mi primo. Una oración. Hagamos la pregunta. En inglés, ¿is he my cousin? Él es mi primo. ¿Se dan cuenta? Simplemente cambiamos el acento. Es una forma fácil de nosotros traducir las preguntas del inglés al español. ¿Ok? Let's see the second example. Is she my aunt? Is she my aunt? ¿Qué estamos diciendo ahí? Ella es mi tía. Ella es mi tía. ¿Sí? De esta forma nosotros estamos preguntando, pero siempre usando en inglés primero el verbo y luego el pronombre. ¿Sí? Si lo traducimos literalmente estaríamos diciendo, ¿es ella mi tía? De esta forma estamos diciendo, ¿es ella mi tía? ¿Sí? Lo podemos hacer. Sin embargo, lo correcto es decirlo como una oración, pero con el acento de pregunta. ¿Sí? Como les acabo de decir. ¿Ella es mi tía? ¿Is she my aunt? ¿Sí? Entonces, vamos con otro ejemplo. ¿Are they my brothers? Are, recuerden, siempre el verbo primero. Are they, el pronombre, my brothers, el complemento con el vocabulario de familia. ¿Qué estamos diciendo aquí? Ellos son mis hermanos, literalmente traducido, son ellos mis hermanos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es una forma sencilla de hacer nosotros preguntas en inglés. Ahora vamos a mirar el último ejemplo. Are you my father? Are, el verbo. You, el pronombre. Recordemos, el pronombre you siempre va a ir con el verbo are. ¿Sí? Es por eso importante tener en claro las clases pasadas. Y finalmente el complemento. My father. Tú eres mi papá. O literalmente traduciendo, ¿eres tú mi papá? Recordemos hacerlo con el acento, ¿bien? Are you my father? ¿Sí? Y no olvidemos nuestro signo de pregunta, miren, al final siempre de cada oración. No al inicio, sino al final. ¿Ok? De esta manera, nosotros hemos visto cuál es la estructura sencilla de cómo hacer preguntas en inglés. So, please practice the topic, practice with the examples of the questions, practice with your vocabulary, and see you in the next class.